que otra cosa quisiera, bueno, darles la bienvenida, que nos da mucho gusto que nos acompañen hoy, desde donde sea que estén, desde muchos lugares, diferentes horarios, diferentes actividades. Aquí nos estaban ya contando un poquito que estaban incluso algunos desde el trabajo también conectándose. Bienvenidos. Eh, Muchos de ustedes ya conocen AVI Online o AVI, especialmente la Academia de Artes Visuales. La Academia de Artes Visuales tiene ya 17 años dando clases. Recientemente, a partir de este año, empezamos con la plataforma online, que también ha permitido dar un alcance mayor y llegar a públicos mucho más diversos, no solamente dentro de México, sino también de habla hispana, ¿no? Fuera de México. En estos programas tenemos pronto inicio de cursos. Iniciamos el 4 de septiembre con nuevo documental, que las maestras son Julia Giacolotti y Patricia Ritzgis, Photoshop para fotógrafos y el curso de los básicos, los inicios de fotografía. En estos formatos también tenemos un programa de asesorías individuales a proyectos. Esto es para personas que ya han cursado diversos talleres o incluso licenciatura en fotografía o artes visuales y que están en el punto de desarrollar un proyecto, que es muy diferente a estar tomando un curso. Este momento hemos aprendido que necesitan asesoría, nos buscan muy comúnmente como a sus exmaestros o como artistas visuales que somos algunos en activo, nos buscan para pedirnos una asesoría. Entonces decidimos hacerlo como un programa. Dentro de este programa, Mauricio, desde Chile, también está siendo uno de los posibles tutores de los proyectos que estén por desarrollar. La idea es que, dependiendo de tu proyecto, decides qué tutor puede ser mucho más interesante que te asesoren, ¿no? En el caso de Mauricio, podrán ver su trabajo hoy y también en base a eso podrían saber si les interesa justamente esa retroalimentación, el apoyo de al menos 3 a 6 meses que les podría dar Mauricio para sus proyectos. Por eso también hacemos la conferencia, con la idea de que conozcan una forma diferente también de aprender, pero también de que puedan conocer de cerca a un artista como Mauricio, con muchos años de trayectoria, mucho trabajo, y que pueda haber un diálogo que no sea solo lo que uno puede encontrar a veces por internet, o que está sujeto a solo si voy a Chile y tomo un curso con él, o etcétera. Son estos tipos de circunstancias que justamente en la educación en línea acorta distancias y permite mejores diálogos y mayores vínculos. Cualquier cosa sobre AVI Online, pueden consultarlo en la página de avi.net para ver los programas, ya sea de los cursos que iniciamos el 4 de septiembre o las asesorías. Al final me podría quedar al final de toda la conferencia, si alguno tiene dudas específicas sobre AVI y sobre las inscripciones y necesidades de eso, nos podemos quedar los que lo necesiten. Pero ahora vamos a dar paso a nuestro invitado. Les cuento un poquito a Mauricio. Él nació en 1970, vive en la región de Coquimbo, Chile, donde ha desarrollado su trabajo como fotógrafo. Desde muy joven mantiene contacto con Sergio Larraín, un fotógrafo chileno muy importante, que estaría bueno que lo busquen aquellos que no lo conocen, el gran fotógrafo referencial chileno, quien pasó las últimas décadas en su exilio místico en el interior de la misma región. A través de un sostenido contacto epistolar, el chileno de Magnum ejerce sobre Toro Goya un papel de guía y maestro. Ha realizado más de 40 exposiciones, entre individuales y colectivas, en América Latina, Norteamérica, Asia y Europa. Destacan las realizadas en Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, Museo de Arte Contemporáneo de Chile, Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén en Argentina, Museo Diego Rivera de México, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, México, Museo de Arte Contemporáneo Oaxaca, México, y se han publicado 22 libros con su obra. De hecho, cabe mencionar que si alguien está conectado desde Oaxaca o piensa ir a Oaxaca, ahorita hay una exposición de Mauricio en esa ciudad, entonces podrían aprovechar. Bueno, su obra es parte de las colecciones del Museo Histórico Nacional de Chile, del Museo Histórico Regional de La Serena, Centro del Patrimonio Fotográfico de Chile, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de México, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México, colecciones privadas en Estados Unidos, Alemania, España, México, Argentina y Chile.
Ha sido ganador de la beca Fondart en Chile y la beca Conaculta en México. El año 2014 y 2016 fue nominado para la prestigiosa beca de Magnum Photos Fundación. En 2016 fue seleccionado por el New York Times para el New York Annual Review. Ni más ni menos, este es Mauricio. Te cedo la palabra, Mauricio. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a todos por esta conexión. Hay varias personas que conozco, algunos de Chile, otros que no están en Chile. Así que un saludo cariñoso para todos aquellos que sí les conozco durante harto tiempo, otros que conozco acá de México también, ¿no? Circunstancialmente esta conferencia iba a ser desde Chile, pero ahora me encuentro en Oaxaca. Estoy en México por una exhibición, lo cual tú acabas de decir, y además estoy desarrollando aquí un proyecto porque es uno de los países donde también desarrollo mis proyectos de creación. Entonces tengo un vínculo bien fuerte con México desde hace varios años que me ha permitido, digamos, este tipo de diálogos, de cruces, y tan importante esto de ir avanzando en la creación y en el aprendizaje en esta Latinoamérica tan potente que es en la fotografía, ¿no? Ajá. Bueno, y como principalmente mi trabajo tiene que ver con Latinoamérica, con su cultura, con sus temas políticos, sus temas diversos, que es donde yo profundizo. Tengo preparado una proyección que voy a ir yo dialogando, me avisan si me escuchan. La voy a abrir ahora para ir mostrando imágenes y ir armando esta conexión. Ahora voy a hacer un pequeño intermedio a la mitad para que esto no se sature, digamos, de la información. Trataré de ser breve para dejar el mayor espacio posible para las preguntas. ¿Les parece así? Muy bien, sí. ¿Ya ahora se ve ya mi pantalla o no? Sí. Bien. ¿Ahora ya la ven? Perfecto. Bien, ese es un autorretrato que me hice alguna vez ahí cuando estaba desarrollando mi serie Gólgota, que gana la muerte. Parezco asesino en serie, pero no lo soy. Hay ahí, bueno, voy a ir desarrollando esto para ganar tiempo. Eh, bueno, mi obra habla de política, de religión, de lo vernáculo, habla de mí, está hecha con las manos. El tiempo para mí es fundamental y además se escenifica, ¿no? Trabajo con la escenificación como una forma de resolver mis temas de desarrollo autoral. Quiero de aquí partir para contarles una historia que para mí es fundamental y se puede entender desde dónde yo me voy vinculando para encontrar mis temas de trabajo. En el año, en el año hace un poco más de 400 años, llega una imagen de una Virgen morena a la región de Coquimbo en la que vivo, la Virgen de Andacollo. Y para mí el tema de la llegada de la Virgen por los españoles es el punto de inflexión y el punto en el cual yo me baso para desarrollar todo mi proyecto de obra. Me interesa mucho la llegada de la Virgen María a América y cómo esta Virgen blanca los españoles la transforman en una Virgen morena para convencernos su de sus nuevas, de su conquista, ¿no? De esta terrible y tremenda conquista que sufrimos los originarios de América.
Y la última Virgen morena de la América Latina morena, no de la América Latina blanca. La última está, la más al sur, la más extrema, está en Andacollo, en la zona donde yo vivo. Y desde ahí empecé un trabajo de investigación sobre la llegada de esa Virgen. ¿Ok? Entonces, quería yo aquí poder... Aquí está el video. Les voy a mostrar un breve, no va a ser el video completo, pero para que tengan ustedes noción de un poco de lo que hablo, de una fiesta religiosa, ¿no? A ver si parece que no toma. Lo que te voy a explicar, cuando a mi esposa muy enferma, la tenía en el hospital. Los doctores me habían dicho que no se iba a mejorar, que yo te informé, madre querida, que me la podías alentar. Te pido que me acompañe y que a mí me vaya bien, para que yo estos 8 años de nuevo te vuelva a ver. Andacollo es un pequeño pueblo minero que está muy cerca del lugar donde yo vivo. Está entre medio de la cordillera y en los Andes, en la precordillera de los Andes, y estas personas que le bailan a la Virgen, ¿no? El baile más antiguo que le baila a la Virgen, como este que están ahí viendo ustedes, está datado que tiene más de 400 años. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Estos bailes que le bailan a esta Virgen. Bueno, en el año 2009, yo llevaba aproximadamente 4 años investigando sobre la técnica del ambrotipo en Chile. Y para poder el año 2000, pasar un contexto más personal, el año 2005 yo decidí retirarme de todo trabajo formal. Formal queriendo decir a un lugar donde uno va y marca una tarjeta para entrar y marca una tarjeta para salir, o tiene que recibir órdenes de sus jefes o de un superior. Yo dejé toda esa función que tenía antes y decidí dedicar completamente el tiempo a mi obra, a la producción de mi obra. Eso hizo que efectivamente me empobreciera de manera sustantiva, y me dediqué a poder desarrollar una investigación que me permitiera hacer algo que yo quería, que era dejar de depender del mercado, de la industria, de los aparatos fotográficos y de la tecnología para poder producir mi obra. Estaba en contra de esta idea de que la industria tenía que definir cómo tú haces tu obra, sobre qué soporte haces tu obra. Y de ahí empecé a investigar ese año 2005 cómo resolver esto. Era una posición filosófica y política con respecto a cómo quería hacer mi trabajo y sobre qué superficie, soporte, quería yo resolver estéticamente mi obra. De aquí nace la idea de investigar sobre sobre el ambrotipo, y eso me tomó 4 o 5 años. Mientras, no sé si se ve, ¿se está viendo? Sí, muy bien. Ah, ya. Bueno, entre esas cosas que hice para poder sobrevivir a esta crisis, digamos, económica que me produjo dejar de trabajar en esta idea formal y dedicarme a mi obra, el poco dinero que tenía lo invertí en investigar sobre la técnica. Se estaba recién desarrollando en el mundo investigaciones paralelas de forma personal, con algunas en Estados Unidos, acá en México,
un par de personas checas, ¿no? Algo por Francia. Y decidí en ese tiempo hacer una investigación junto a un amigo, sociólogo, Fernando San Martín. Hicimos una investigación sobre la historia de la fotografía en la región de Coquimbo y publicamos este libro que ustedes ven aquí, la portada. Dentro de esas fotografías, de las fotografías que investigamos, lo interesante de este libro es que investigamos las fotografías desde el autor, ¿no? No puramente de la cuestión técnica y histórica, sino que tratábamos de indagar sobre quién era el autor de cada una de las imágenes que se publicaron dentro del libro. Bueno, dentro de esta investigación aparece una fotografía que para mí era realmente enigmática, ¿no? Que era este señor, Laureano Barrera, que estaba fotografiado por Alfredo Bravo, ¿no? Un fotógrafo de la ciudad en la cual yo vivo, una fotografía que estaba hecha y estaba datada en 1901, y lo interesante es que este Laureano Barrera es el primer cacique de los bailes chinos de Andacollo, de la misma fiesta, de la cual, la misma fiesta que les mostré antes, esta fiesta religiosa, ¿no? El cacique es como el jefe de todos los bailes que le bailan a la Virgen, en agradecimiento para pedirle algunas rogativas. Bueno, ¿por qué era tan potente esta imagen para mí, más allá de la idea de este Laureano Barrera? Sino que se parecía mucho a mi padre. Mi padre en ese minuto estaba enfermo, muy complicado de salud, y mi padre le bailó a la Virgen de la Candelaria, ¿no? En Tierra Amarilla, en Copiapó, en el norte de Chile, donde comienza el desierto de Atacama. Y yo cuando niño lo veía ponerse un traje que trae espejos, que es bordado, ¿no? Y que él le iba a bailar a la Virgen. Ese traje era un traje, es sagrado, no se puede tocar, no se puede utilizar para nada más que bailarle a la Virgen. Ese traje lo guardaba cuando yo era niño en un baúl. Y todas las tardes cuando me quedaba solo, yo trataba de abrir ese baúl para poder ponerme ese traje, verlo, tocarlo. Yo sabía que estaba prohibido, pero me llamaba mucho la atención. Nunca me lo pude poner, obviamente, porque siempre llegaba alguien a casa y no alcanzaba a hacer lo que pretendía. Y esta imagen me hizo recordar a mi padre y en ese minuto era un minuto delicado, como conté, de la salud de él. Me puse a investigar sobre esta imagen, llegué a concluir que era de Alfredo Bravo y que además de ser de Alfredo Bravo, trataba yo de descifrar si el original había sido una placa en colodión o cuál era el original de la placa. Llegué a concretar que era una placa de colodión y que estaba copiado también sobre colodión. En ese minuto yo no lograba técnicamente, disculpen que se vayan cruzando las historias, pero es una sola historia que está llena de cuestiones, ¿no? De lo personal, lo técnico, lo estético. Siempre mi vida se va cruzando, se va armando de esa manera. Bueno, mientras yo desarrollaba mi investigación paralelamente del ambrotipo, no lograba fijar cuando ponía la placa en el fijador, la emulsión se soltaba del vidrio, la emulsión fotográfica se soltaba del vidrio, y no lograba que la imagen se quedara adherida al vidrio, ¿no? Y eso me frustró bastante y lo hice constantemente incluso por varios años, y no lograba dar. Investigaba todos los días cómo resolver esta problemática. Bueno, la cuestión no se dio, no resultaba, no se concretaba, y un día me metí en una página de internet, en esos días de trasnoche que uno está investigando y quiere buscar una solución a sus cosas, y en una página que estaba en checo, usé un traductor de internet y logré entender que el ambrotipo era, técnicamente se llamaba colodión húmedo. Yo en ese minuto lo ignoraba, no sabía, no tenía la literatura suficiente para poder determinar eso. Y recordé en ese minuto que en alguna oportunidad de mi vida
había encontrado un libro de técnicas fotográficas del siglo XIX, que lo había encontrado tirado porque estaba mojado, y yo con mi principio de mal de Diógenes, lo recogí, lo guardé y me puse a pensar. Al parecer ese libro tenía algo que ver con el colodión húmedo. Bueno, ese es el libro, el que están viendo ustedes ahí. Ese es el libro del cual les hablo. Bueno, y me puse a hojear el libro para ver si realmente se trataba del colodión húmedo. Y efectivamente era un tratado completo sobre la técnica del colodión húmedo. Y después de 5 años, ¿no?, me di cuenta que la respuesta siempre la tuve en mi casa para resolver mis problemas técnicos. Es como una ironía de la vida, ¿no? Al hojear este libro, pasando las hojas, pasó algo muy fantástico, que fue lo que cambió mi vida de ese momento, ¿no? Fue un antes y un después. Al abrir las hojas, encontré esta hoja que ustedes ven aquí, y está firmada con pluma por Alfredo Bravo, el autor de la misma fotografía que yo había investigado. Fue un acto mágico. Yo sentí que un rayo, ¿no?, me caía en la cabeza, que me iluminaba por dentro. Wow. Y recuerdo que yo había sostenido conversaciones con Waldemaro Concha, que es un investigador del colodión, del ambrotipo acá en México, y que iba a tener un taller en San Cristóbal de las Casas. A mí me quedaba la última parte del dinero que yo había recibido por retirarme de mi trabajo anterior. Ya habían pasado 5 años, y esa misma noche, después de ver esto, compré mi pasaje a México. Fue una decisión sin pensarla, radical. No tenía más dinero, solamente tenía ese poco dinero. Y lo difícil de todo esto es que en ese minuto mi padre estaba muy enfermo. Entonces, una semana antes de viajar a México, mi padre murió. Siempre he sentido que él apresuró su muerte, ¿no?, para dejarme tranquilo en este viaje, ¿no? Él como que entendía esta idea de que para mí era muy importante. De ahí llegué a México, estuve con Valdemaro y logré fijar mi imagen al vidrio. Fue muy curioso porque cuando vi por primera vez que una imagen se fijaba al vidrio, quedé muy sorprendido. Nunca había visto el proceso completo, bien terminado. Fue para mí mágico, ¿no? Como la primera vez que entré a un cuarto oscuro cuando niño. Y me hice 1000 preguntas, ¿no?, de por qué esto era así. Y ahí Valdemaro me resolvió mi duda que tuve durante 5 años, era cómo yo lavaba mis vidrios. Entonces le pregunté a Valdemaro si los vidrios chilenos eran distintos a los mexicanos. Se rió. Yo ya no sabía cómo responderme mi problema de 5 años, que para mí ya parecía un problema. Ya cualquier cosa podría ser la respuesta, y al final era porque no estaba usando blanco de España, ¿no?, o cal. Entonces recorrí 14.000 kilómetros para una cosa que podía comprar en la ferretería de la esquina de mi casa, ¿no? Bueno, eso hizo que yo me conectara con México, que mi conexión con México no fuera una cosa tan planificada, sino que más bien tiene que ver con un acto mucho más mágico, mucho más espiritual. Al volver de México a Chile, ¿no?, siempre soñé desde niño, veía los libros de historia del arte, que es algo que me fascina, la historia del arte. Veía los libros de historia del arte y me gustaba mucho lo que había pasado con el movimiento de los pintores mexicanos en la Revolución, el muralismo, la conexión con Pablo Neruda, un sinfín con los intelectuales chilenos, la conexión que había después en dictadura también en México, que recibió a tantos exiliados y tantos
intelectuales chilenos que lo recibió, lo albergó en las universidades de todo el país, ¿no? Acá en México. Y al volver hice mi primer proyecto que tiene que ver con esta misma imagen de Alfredo Bravo, ¿no? Pero yo tenía dos objetivos con este proyecto. Uno era poder conectarme, ¿no? Terminar de conectarme con el proceso, con lo que había hecho Alfredo Bravo en Andacollo, y también buscando a mi padre, ¿no? La imagen de mi padre nuevamente, poder encontrarlo, la imagen que tenía yo de él desde que era niño, ¿no? Este padre que le bailaba a la Virgen. Y aquí pasó otra cosa muy importante que me permitió hacer todo lo otro. Se fueron concatenando situaciones muy particulares. Cuando llegué a Chile necesitaba financiar este proyecto y hablé con una amiga para que buscáramos esa fuente de financiamiento y, y al final nos pagaron el proyecto en verde y me compraron todas las placas sin haberlas hecho. Eso permitió que yo pudiera financiar mis proyectos futuros. Todos los proyectos que vinieron después me pagaron tan buen dinero, primera vez en mi vida, que me compraban una colección. Nunca me había pasado eso y fue en verde, no había ninguna foto hecha aún. Entonces tenía un sobreestrés cuando estaba haciendo estas imágenes. Tiene que imaginar que para hacer estas fotografías tuve que armar un cuarto oscuro frente a la iglesia en un pueblo muy pequeño, en la plaza, como en el Zócalo, ¿no? De un pueblo acá en México, armar mi cuarto oscuro, poner un telón. La virgen que aparece junto a los danzantes estos es una virgen que me prestó un fotógrafo de los años 40 del mismo pueblo, que me la facilitó para hacer estas imágenes. Y necesitaba yo hacer esas 30 placas en 5 días. Si ustedes supieran lo que es tratar de hacer 30 placas en 5 días, es una locura, porque entre un ambrotipo y otro uno se demora entre 30 y 45 minutos, ¿no? Entre todo el proceso. Bueno, después de este proyecto, que lo terminé, que fue como una sanación, ¿no? Me puse a trabajar el tema de la muerte, por qué me había afectado tanto y por qué cuando estuve en México, los amigos mexicanos me ayudaron, me orientaron a poder sacarme esta idea tan dolorosa de la muerte, me apoyaron bastante, ¿no? Esta idea tan mexicana de que en la tierra se pasa más tiempo muertos que vivos, como que me sacó un poco el peso. Y trabajé sobre el tema de la muerte en Chile, sobre la tragedia de la muerte. Para mí, la muerte de mi país y desde mi historia parte de la dictadura militar chilena, desde el golpe de Estado del fatídico 11 de septiembre de 1973 en Chile. Desde ahí inicia mi trabajo sobre cómo resolver esta idea de esto tan trágico. Y se desarrolla este proyecto. El proyecto en sí, de pronto se abre una nueva posibilidad. Yo tomo este proyecto y sin querer andaba un curador mexicano en Chile, yo lo fui a mostrar, nunca había mostrado un portafolio en mi vida, nunca había hecho el ejercicio que hacen todos los jóvenes hoy, jamás, no soy de esa generación, no me tocó eso, me tocó ya muy tarde. Y llevé este portafolio, a él le gustó, después nos reunimos en Ciudad de México, volví a venir a México enamorado de este país y empecé a recorrer todos los museos. Y dejé para el último el Museo Diego Rivera, que era uno de los museos para mí más simbólicos desde mi niñez. Y lo dejé para el final. En todos los otros lugares me cerraron las puertas, eh, no me dieron cita para reuniones ni nada, pero me fui al Diego Rivera con este portafolio debajo del brazo y muy seguro de lo que yo hacía, y pedí hablar con la curadora. Y
les dije que le había enviado un correo electrónico y que ella me había citado a las 11 de la mañana. La verdad que le mandé el correo electrónico, pero jamás me citó. Yo solamente inventé esta historia y le dije que venía llegando de Chile y que tenía otras reuniones más en los museos, y la curadora me escuchó a lo lejos y le dijo a la secretaria que pasara, ¿no? Yo ya la había googleado, sabía que ella estaba ahí, la miré, la observé y me jugué todas las cartas en ese minuto. Ella me hizo pasar, me senté delante de ella, le expliqué, le dije que le pedía disculpas si había una confusión con el tema del horario. A lo mejor yo me había confundido porque tenía reuniones en varios otros lugares. Efectivamente, tuve reuniones en otros lugares donde ni siquiera me pelaron, como se dice acá en México. Y le pasé mi portafolio, ella lo miró y dijo, es lo que ando buscando. Me dijo, este es un museo que está dedicado precisamente en parte a la muerte, y vamos a hacer una exhibición tuya para el Día de Muertos el próximo año. Y así hice mi primera exposición importante acá en México, en el Museo Diego Rivera. No lo podía creer, fue de nuevamente ese rayo que me había entrado cuando había encontrado ese mensaje en ese libro. Se estaban dando las cosas nuevamente, y así llegué acá a México a exhibir este trabajo que para mí era muy importante. De ahí, desde ese minuto que encontré ese libro, mi vida no ha parado de un proyecto tras otro. Después viene la imagen que les mostré anteriormente de esta imagen de esta Virgen. Se exhibió esta exposición en varios lugares después en México. En algunos lugares incluso la descolgaron, esta misma imagen de la pared. En otros lugares apagaban la luz, porque en la sala que estaba la exposición los guardias apagaban la luz para que la gente no viera esta imagen que están viendo ustedes, porque era ofensiva para la Virgen, según ellos, para el de la Virgen y para la gente creyente. Y cuando empecé a ver que la Virgen, que todo lo que yo había estudiado la Virgen era mucho más profundo, tenía muchas más problemáticas, desarrollé este proyecto que se llama Imagen Divina, que tiene que ver con 7 vírgenes morenas de Latinoamérica, que esas vírgenes de una u otra forma van construyendo un imaginario colectivo latinoamericano. Y trabajé sobre la Santísima Trinidad con esta idea de lo que no creyeron los originarios de Latinoamérica. No podían entender que una sola persona fuera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tampoco somos capaces de conceptualizarlo, y se nos dice que la única forma de aceptar esta idea de que una sola persona sea 3 cosas a la vez, es a través de la fe. Eso los originarios de América Latina, de América en sí, no lo entendieron cuando llegaron los españoles, pero sí fue más fácil para los originarios entender la idea de la Virgen, ¿no? La madre de todo, la Pachamama, la madre de la tierra, de todo lo que se ha creado, y de ahí se acepta la imagen de la Virgen como tal. Entonces empecé a trabajar más profundamente el tema de las vírgenes, y en esta Trinidad entendía que los cuerpos santos no tienen por qué tener sexualidad, no tienen por qué ser hombres o ser mujeres, también perfectamente pueden ser transgéneros, y por eso trabajé con travestis y transgéneros en esta serie, que me permitió tomar una virgen, ¿no? Tomar un episodio de la vida de Jesús o de Jesucristo, ¿no? En este caso es un Jesús que está en Bolivia y pide mar para poder caminar sobre el mar en una Bolivia que no tiene mar. El proyecto cruza temas políticos, sociales, culturales de Latinoamérica, ¿no? Y esta última cena también, que hay otro Jesús que es un travesti que tiene tetas, ¿no? Tetas de silicona que no puede amamantar, que no puede dar a luz. En esta última cena, donde a su brazo izquierdo está este Judas, ¿no? Que es Pinochet, está sentada con el diablo y con estos seres extraños que van construyendo una cena, la última cena que
que yo hago una relación con la cena que hacen los militares antes de traicionar a Allende. Aquí en esta parte hay un pequeño retrato de Salvador Allende. Y hacen ese cruce. Esta cámara fotográfica es una cámara que me regaló Sergio Larraín, el fotógrafo chileno, y la persona que la tiene en las manos es un ciego. Habla un poco de la censura, de lo que se vivió en ese minuto. Después de este proyecto sentí que no había hecho nada profundo ni fuerte con respecto a la dictadura militar chilena, y realizo este proyecto que se llama Gólgota, Caravana de la Muerte. La escena, la imagen que vieron anteriormente era mi primera fotografía en la cual participaban más de 2 personas, y armé esta fotografía que armo esta serie, ¿no?, con la que trabajo con muchos más actores y más personajes en la escena, y va narrando en 14 imágenes que hacen una idea de las 14 imágenes del Vía Crucis, ¿no? Van narrando esta idea de tomar a Jesús, a María Magdalena y a su madre María, y traerla a Chile de 1973, en pleno golpe de Estado de Pinochet, y meterlo en esta idea, porque para mí había un cruce, un paralelismo significativo, porque Jesús también fue un detenido desaparecido, fue detenido por pensar distinto a los romanos, a los gobernantes de esa época, fue torturado, fue asesinado y su cuerpo desapareció. Eran muy similares estos paralelismos que lo empezó a usar esta noción de una realidad paralela, ¿no? Y lo empecé a usar para poder darle forma e imagen a algo que solamente está en el relato. No existen imágenes de lo sucedido, de las torturas, de los flagelos que recibieron mujeres, hombres y niños en la dictadura chilena. Y comencé a construir esta serie que tiene 14 imágenes, como les dije. Es un proyecto que es muy significativo para mí, es muy especial, muy particular, porque nunca había hablado desde adentro el tema de la dictadura, y además está construido desde relatos, desde los relatos bíblicos y relatos que hicieron personas que se salvaron de la tortura en Chile, que fueron torturados y lograron escapar, o lo soltaron, ¿no? Y que ellos cuentan cómo fue. Se construyó desde los relatos. Es un proyecto que me demoré aproximadamente 2 años en hacerlo, que tenía todo el tiempo pesadillas de tanto leer estas atrocidades que le habían hecho los militares y los agentes de la DINA y de la CNI a chilenos, chilenas, a cuánta persona no pensaba distinto que ellos. Cuando termina este proyecto, ya fue un proyecto que realmente me sobrepasó, me marcó profundamente, me hizo enfrentarme a muchos temores, a muchos conflictos. Me vine a México con una beca de Conaculta, de FONCA, que tenían convenio con el Ministerio de Cultura chileno, y vine a desarrollar un proyecto relacionado con esto tan maravilloso que hay acá en México, que son los exvotos, ¿no? Esta forma de agradecerle a los santos tan particular que tienen los mexicanos, con estos retablos, ¿no?, pintados de forma tan naif y tan preciosa, donde en una cartela se escribe se escribe el relato de esta idea del milagro. Bueno, y empecé a construir, fueron 10 imágenes, que 5 fueron realizadas en Chile y 5 fueron realizadas en México, y que cruzan esta idea de los mexicanos y los chilenos, y van conversando en este diálogo que después se transforma en un diálogo universal, más latinoamericano. Y es en esta serie que empiezan a aparecer varias cosas que para mí son interesantes. Empiezo a hacer una cita, me vuelvo a citar, ¿no? Y si ven aquí al fondo está la foto de Andacollo, que la vimos en una serie anterior,
y empiezo a sacar esos personajes que son reales de ahí atrás y los empiezo a ficcionar. Este es el mismo Pichinga, la fotografía de Alfredo Bravo, ¿no? Esta fotografía mítica, perdón, en la cual aparece mi padre, que esta idea que es mi padre, ¿no? Y aquí pongo a mi padre en esta imagen como Alfredo Bravo, ¿no? Y empiezo a cruzar este diálogo, donde dos vírgenes, una que está embarazada y la otra tiene el hijo, y empiezo a cruzar estas tensiones, y empiezo a armar una nueva narrativa, con muchos más cruces históricos que solamente el relato anterior, que era sobre la tragedia ocurrida en Chile. Y así me tomo de varios temas de Latinoamérica, de México, como el machismo, tomo los conflictos religiosos, la fe, la política, todo lo que he tomado antes, pero empiezo a construir nuevas narrativas desde lo histórico, de lo simbólico, ¿no? Esta obra que están viendo se llama Adelita, ¿no? Aquí al lado derecho el revolucionario le pide a la guadalupana que por favor, como la canción, que Adelita no se vaya con otro. Adelita decide irse con otro, con un federal, pero no traiciona a la patria, ¿no? Y lo mata a este federal, ¿no? Las fiestas de 15, ¿no? Esta foto es muy particular para mí porque cuando estaba desarrollando este proyecto, eh, eh, sucede lo de Ayotzinapa, ¿no? Yo estaba acá en Oaxaca haciendo esta serie y sucedió esto y fue muy fuerte para mí lo sucedido. Entonces, hago citas del tema de Ayotzinapa en la imagen, ¿no? Hago esta cita. Bien, voy a poner, voy a hacer una pregunta. Yo no veo el chat en este minuto porque estoy a pantalla abierta, pero voy a poner un video. No sé, ¿ustedes conocen el proceso del ambrotipo? Yo sí, pero es muy probable que muchos de los que estamos... Yo no lo conozco. Bueno, voy a poner un video que dura 3 minutos y de ahí ya me voy acortando para hacer el tiempo sobre cómo hago una de mis placas, ¿ok? Maravilloso. Bueno, ahí estoy en mi taller en Coquimbo. Era el gallinero de la casa de un amigo que es pintor y él me lo cedió. Él fue una de las personas que me reorientó en la vida. Es un pintor, Bruno Tardito. Y él colaboró conmigo y me pasó el gallinero de su casa. Yo lo transformé en este cuarto oscuro que sigue siendo el cuarto oscuro en el que trabajo. Esto es parte del taller donde trabajo y donde monté las escenas de Gólgota para que puedan entender esta idea de la imagen tan expresionista. Es porque el maquillaje y todo lo que estaba en la escena se trabajaba con esa estética, estaba hecho a propósito, así, se exageraba el maquillaje, el uso del negro, el uso de la luz también, para que generara esos contrastes tan fuertes que tiene la imagen, además del contraste que tiene por sí el ambrotipo. Si se dan cuenta, la puesta en escena es muy simple. A mí me gusta que la puesta en escena tenga esa precariedad latinoamericana, que no sea esta producción hollywoodense llena de efectos y efectismos, ¿no? Sino que más bien se trabaje de esa manera. Esa es mi cámara con la cual trabajo. Bueno, la placa ustedes vieron cuando se emulsionó, después se revela, ¿no? En el cuarto oscuro, por eso se ve pixelado ahí eso. Después se fija, ahí está el lugar donde trabajo,
Y ahí está la placa ya de vidrio con un fondo negro para que se aprecie la imagen que se hizo de la escena. Se ve invertida porque está la emulsión hacia arriba. Bien, aquí me voy a dar los últimos 5 minutos. Quiero hablarles de cómo construyo mis imágenes. Esta parte es tremendamente didáctica porque esta proyección la usé para un seminario de arte y de profesores de arte que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile el año pasado, relacionado con una exposición que se hizo de mi obra en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, una especie de retrospectiva que se hizo allá en el museo, y armé esto para poder entender un poco la construcción de mi obra. Bien, esta es mis 15. Todo está en la escena, no hay nada agregado después, solamente el color que lo pinto a mano, posteriormente en capas con un sistema de vidrio sobre vidrio que voy haciendo como en pintura se llaman veladuras, ¿ya? Pero todo lo que ven ustedes ahí está en la escena puesto. Paulín, que estaba conectada, trabajó conmigo en este proyecto, ella hizo de productora para esta, y ella les puede dar fe de lo que estoy hablando. Bueno, esto tiene mucho que ver, también tiene mucho que ver con Pauline, esta foto, no porque ella tenga 15 años, sino que porque ella es francesa. Y les voy a ir explicando por qué. Bueno, aquí está el detalle de los distintos elementos que están en la escena. Yo, para poder construir la escena, lo que hago es hacer una composición áurea, y voy cruzando composiciones áureas. Aquí hay una, aquí hay otra hacia acá, aquí hay otra hacia acá. Voy poniendo en varios lugares para que parezca que la escena está separada, pero al final los elementos están todos ahí, pero parece que fueran distintas escenas en una sola escena, para que construir esta narrativa, que es lo que me interesa, la narrativa. Bueno, yo escribo en una libreta, escribo guiones. Estos guiones son como guiones literarios. Primero hago una investigación, luego vienen los guiones literarios que yo después discuto con un director de actores, con la producción, y vamos eligiendo a gente. Voy buscando referencias en internet, las recorto y las voy pegando también en estas libretas para ir articulando cómo quiero la imagen, qué me imagino. Yo hago muchas citas bajo muchas imágenes de internet, veo lo que está pasando qué pasó con la pintura, qué pasó con el grabado, qué pasó con el cine, la literatura, con la música en relación al tema que yo estoy tomando. Yo no solamente hablo de los 15 años, ¿no? También hablo del tema de la pedofilia, también hablo en esta misma imagen de Cristo Rey, también hablo de Henri Cartier-Bresson, del momento decisivo, y también hablo de Juan Rulfo, ¿no? Después hago un boceto como este que ustedes están viendo, en el cual me imagino la escena, en lo general, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no está el muerto en el piso, sino que se agrega después por esto de Ayotzinapa, ¿no? Como una referencia. Bien, aquí está aquí hay una referencia directa a este autor. Si se dan cuenta, no tengo nada de brillante, sino que voy viendo cómo otros autores que son anteriores a uno han solucionado el mismo tema. Me interesaba mucho la problemática de Lot y sus dos hijas, esta idea que trata la Biblia de justificar, ¿no? Este incesto entre el padre y dos hijas, las dos hijas que emborrachan al padre para poder seguir para que la humanidad, para que sigamos todos vivos, no seguir la herencia, ¿no? Porque habían muerto todos en Sodoma y Gomorra. Bueno, esta imagen que está acá abajo, Lot y sus dos hijas, hablaba un poco de
problemática que quería yo tomar en esta imagen. Y si se dan cuenta, la composición es muy similar. Hay elementos que están en el cielo, otros acá en el suelo, otros cruzados. ¿Ya? Incluso es tanto que incluso el vestido, ¿no? de la chica de 15 es una referencia casi directa de la pintura. Está resuelta de otra manera, pero es la misma, ¿no? La copa, ¿no? La copa de lote en la mano, la copa de lote acá en el cura, el banquete sobre la mesa. Y aquí yo necesitaba esto, ¿no? Entonces llegó un punto en mi trabajo que yo, ya cuando las citas son tan, o sea, cuando las referencias que tengo son tan tremendas, son cuando ya sobrepasan lo que yo quiero decir, definitivamente lo pongo directamente en la imagen, ¿no? Y tomé hicimos una impresión y la pusimos directamente sobre la mesa, ¿no? O sea, la pintura ya es parte, la misma pintura que ocupo de referencia, ya la estoy poniendo dentro de la imagen. El cine mexicano, Manuel Álvarez Bravo. Esto es interesante porque aquí está, este es Henri Cartier-Bresson, Juan Rulfo. Bresson, me debe estar avergonzada, mi francés, mi amiga Pauline, pero esta imagen se la manda Henri Cartier a Juan Rulfo agradeciéndole, ¿no? Un texto que él había escrito para sus imágenes mexicanas, una exposición que había tenido en París, y le manda esta imagen, este paredón de fusilamiento, ¿no? De los cristeros, y los pongo, entonces yo los cito a Henri Cartier-Bresson y a Juan Rulfo, que son dos fotógrafos muy admirados por mí, y los pongo y los fusilo, ¿no? Los saco de mi vida para poder seguir libremente sin esto del instante decisivo y sin esta belleza extrema de la imagen del blanco y negro, de la textura, de la luz que tiene Juan Rulfo, ¿no? Y tomo este Cristo Rey, ¿no? De los cristeros que esta historia tan particular que tiene México, ¿no? En la revolución, que evita hacer misas, que se hagan misas en las iglesias, de esto de eliminar los santos, es una cosa muy potente, creo que no sé si existió en otra parte de Latinoamérica. Bueno, está pasando lo de Ayotzinapa y le pongo este cartel al, a este Cristo Rey que está bien madreado, como dicen ustedes acá, está bien golpeado, ¿no? Y este cartel lleno de sangre, ¿no? El cartel lo pinto yo sobre la placa. Y vamos a terminar traté yo de hacer resumir uno de mis proyectos que es Milagreros, para que se lo imaginen cómo fue, ¿no? Lo resumimos en un video que creo que dura 1 minuto o algo así, es muy breve, se los voy a dejar y de ahí nos ponemos a conversar. Cuando yo salí de aquí, dejé mi huevo en la cuna, creí que la mamita luna me la iba a cuidar a mí, pero no fue así, me la puse en una carta, pa' que el alma se me parta, por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que de pagar esa falta.
llegaba la aurora, le enjuagaba las mejillas con agua de candelilla, que avisan que es milagrosa, hace desojó la rosa, y muy triste quedó la planta, así como la que canta su pena más dolorosa. Ok. Perfecto. Pues me cuentas que mientras estabas explicando que aquí ya se estaban sumando muchas preguntas. A lo mejor es momento de que las vayan haciendo, pero sí, a ver, tenía Yolanda Luna una pregunta en específico. Si los bocetos forman parte del proyecto en libro de artista o algún otro tipo de solución. Bueno, hicimos con la curatoría que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes, incluyeron los dibujos en vitrinas y las libretas como parte de la producción, también objetos que son parte de las escenas. La curadora lo consideró importante, para mí es muy importante el proceso, es una cosa fundamental para mi trabajo. Y en el catálogo razonado que se hizo de este proyecto se encuentran los bocetos y digitalizaciones de las libretas de trabajo, ¿va? En sí ¿cómo se llama? El, el tema de el catálogo razonado que produjo el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, lo pueden bajar ahí de esa dirección que acabo de subir, no sé si se vio, ¿sí? Ahí, tornogoya.cl. Ahí está, lo pueden bajar, es un PDF y ahí se pueden dar cuenta que lo estoy usando ahora como parte de referencia, ¿no? Tiene otra pregunta de Andrés. ¿Cuál fue la influencia de Sergio Larraín en tu obra? Lo que pasa es que mi amistad con Sergio Larraín fue por muchos años. Él vivía en mi región. Es un fotógrafo fundamental para la historia de la fotografía chilena y para la historia de la fotografía de man, foto, ¿no? Él influye en mí en varias cosas, principalmente en una cuestión espiritual, cómo uno tiene que buscar en las imágenes, ¿no? Soluciones de cuestiones de pensamiento filosófico. Y creo que él gatilló profundamente en mí eso, de cómo mirar los proyectos fotográficos desde una posición, de una posición en el mundo, más allá de la posición puramente estética. Yo no creo en la posición puramente estética en el arte, soy un poco, milito en otra fórmula, ¿no? Para mí lo estético es importante, como tan importante es lo político y lo social del arte. Y creo que esa es una de las formas, eso es en algo que influyó en mí, Sergio Larraín, profundamente. Es interesante porque, perdón que me meta, ahorita que haya más preguntas, pero es interesante porque el acabado estético, el acabado técnico, lo formal de tu obra es algo muy, muy característico, o sea, de las primeras cosas llamativas del mismo proyecto, ¿no? O sea, es algo muy notorio. Pero fue interesante escucharte que todo esto era parte de todo un simbolismo y de todo un proceso personal, más allá, o sea, que decanta en esos procesos técnicos y en esos procesos formales. Me parece muy interesante para muchos de los que están hoy aquí acompañándonos, porque muchos son alumnos que de una u otra manera estamos en una formación académica donde a veces creemos que la solución es resolver cómo se va a ver antes de saber qué es lo que se va a ver. Me gustaría que nos contaran más esta importancia del proceso para ti, porque lo hablaste de ese inicio que detona todo,
pero luego te vemos ahí en este, que era un gallinero, que es un poco como una metáfora. ¿Qué significa el proceso en cada obra? Bueno, para mí es algo muy profundo, ¿no? Tiene que ver no solamente con cuestiones personales. Al final mi obra también es muy autobiográfica, ¿no? Está llena de capas para poder un poco ocultarme, ¿no? Ocultar mi historia, pero mostrarla a la vez. Es bien complejo explicarlo, pero dentro de las imágenes siempre hay símbolos que me pertenecen, que son de mi cotidiano, que son de lo que me está pasando, de lo que me sucede en el minuto. Voy narrando mi propia vida en mis series, por eso mis series son tan consecutivas, son tan seguidas, tan concatenadas, ¿no? Tan hiladas, tienen una secuencia temporal tan seguidas, porque voy narrando mi vida desde ahí. Y muchas veces ese narrar la vida es citar mi infancia, es citar todo lo que soy y lo que me afecta. Y claro, los artistas estamos para manifestar nuestra contemporaneidad, lo que le está pasando a nuestro mundo hoy día, a nuestra vida, a la realidad de nuestro país, de los otros países en los cuales, que también están en complejas situaciones. Y desde ahí voy situando por tanto el proceso es fundamental para mí desde cero, ¿no? Es más hoy día, hace mucho rato ya que para mí es más importante el proceso que la obra final, ¿no? Y desde esa perspectiva, eh, la obra final también es parte del proceso, digamos, es parte de esta obsesión para que tenga una forma, ¿no? Para que se muestre de alguna manera. Eh, eh, Soy una persona que investiga mucho sobre ciertos temas, soy capaz de cruzar temas que otras personas quizás no les gustaría cruzar, yo los cruzo porque entiendo que están cruzados, que son cíclicos, que son concatenados, que tienen dinámicas similares, y los voy cruzando yo temporalmente sin miedo, ¿no? Sin miedo a nada, sino con esta energía de poder mostrarlo todo en una sola imagen. Esa a lo mejor es una malformación que tuve, tanto trabajar en fotografía de prensa que había que decir todo con una sola imagen. Entonces yo trato en cada una de mis escenas, tratar de resolver varias formas de ver una misma temática o temas que van cruzando y van desarrollando otros. Cuando uno toma un tema, muchas veces se vincula a otros que son parte están muy cercanos o que detonan unos o que unos detonan a otros y así, ¿no? Claro. Tienes aquí una reflexión y pregunta de Andrés. Dice, pienso que la fotografía como arte plantea preguntas, va más allá del sentido puramente estético o técnico. En ese sentido, tu obra aborda temas que son fundamentales a una sociedad. Dentro de tu proceso creativo, ¿cuáles son las preguntas fundamentales para llegar a un resultado? Bueno, en el proceso creativo en sí, lo que hago yo es preguntármelo, como comentaba recién, ¿no? Es cómo genero nuevas preguntas, ¿no? O sea, lo que hago yo en mi proceso creativo es tratar de que a través de la obra yo genere preguntas al espectador, no me quedo eh, soy parte más de la idea de generar preguntas de que dar respuestas, porque dar respuestas es demasiado absoluto, demasiado... no tengo esa visión que tiene que ver más con un gurú. Yo tengo la idea más de generar preguntas que tengo yo y que parece que varios tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que generar preguntas a través de la obra es una de mis obsesiones, ¿no? Me voy a brincar un par de preguntas porque siento que tiene que ver con esto que estás diciendo. Gabriel Goya pregunta, ¿qué lucha tienes contigo mismo a la hora de crear o modificar tus obras? Bueno, la lucha constante que tiene uno al momento de hacer obra es que cada vez van pasando los años y uno se siente más responsable. Esa responsabilidad quisiera hacer comillas, ¿no? Para que no se sienta que no es así, pero esta fuerza más irresponsable, si hablamos desde la responsabilidad que tenía cuando joven, la quisiera hoy día, digamos.
era mucho más arrojado, tenía menos complicaciones para hablar de más cosas. Hoy día me siento más responsable, mi obra es mucho más visibilizada, circula en espacios de exhibición de importancia y por tanto son espacios que de una u otra forma llegan a muchos más públicos. Por tanto, me siento más responsable al momento de construir algo. La investigación es más profunda, no es tan superficial. Trato de no equivocarme, trato de no ser absoluto al momento de resolver. Yo creo que eso es lo que más donde más me genera conflictos, es cómo logro eh, hablar de algo sin parecer que lo controlo, ¿no? Alex y Berenice tienen una pregunta que a lo mejor van muy cerca las dos, a lo mejor se puede responder. Berenice pregunta, ¿seguirás utilizando la técnica del ambrotipo? Y Alex pregunta, ¿por qué la decisión de procesos análogos y cuál es tu postura ante los procesos digitales? Sí. Eh, a ver, ya como lo comenté al comienzo cuando empezamos, yo opté por el ambrotipo en particular, porque yo quería producir obras desde mi casa, de una forma casera. No quería que el mercado, la industria de la fotografía, controlara mi forma de hacer arte. Estoy en contra del neoliberalismo, estoy en contra del mercado liberal, y eso parecía que controlaba mi forma de hacer. No tiene por qué el mercado decidir en qué superficie yo hago mi obra. Y esa fue una posición filosófica y política. Dije, si yo estoy hablando en contra de este mercado neoliberal y de este mundo controlado por el mercado, es contradictorio, es poco consecuente que yo utilice una herramienta que el mercado me obliga a cambiarla cada 3 años, que tengo que cambiar mi computador, que la memoria ya no da, que la obsolescencia de los equipos fotográficos y computacionales nos hacen votar, comprar y votar. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, parece un poco radical la decisión, pero fue una decisión que me liberó. Voy a seguir utilizando procesos análogos siempre, mientras yo pueda seguir realizando. No tengo nada en contra de hacer fotografías digitales, no tengo cámara digital, no uso cámara digital, pero las personas que la usan y la saben usar creo que lo hacen bien y yo no hago juicios sobre esas decisiones. Hay trabajos extraordinarios hechos con cámaras digitales, con cámaras desechables, con cámaras de placas, con cámaras de medio formato, con cámaras de 135 milímetros, no sé, con cámaras estenopeica. Podemos sacar muchos ejemplos con cada uno de esos soportes y no tiene que ver con ser amigo o no amigo de una técnica. Yo creo que cómo uno se siente y cómo siente que el trabajo funciona sobre ese soporte. O sea, creo que ahí yo no sé, no he logrado dialogar con lo digital, aunque mis placas las digitalizo, digamos, pero no he logrado dialogar con la fotografía digital desde ahí, digamos. Necesito tiempo, para mí el tiempo es fundamental. Yo me demoro un mes en hacer una escena, o una semana como mínimo, 2 semanas o 3. Luego viene la placa, tomo una placa por cada escena, habitualmente máximo 2, y sale muy mal ya una tercera, pero habitualmente son muy pocas. Y para mí el tiempo es importante, el tiempo, y la fotografía digital no me lo da. Una pregunta más. En la construcción, pregunta Jacob, en la construcción de la escena, ¿hay alguna influencia de Witkin? La verdad es que, nuevamente, desde mi posición política, creo que Nelson Garrido me influye mucho más que Witkin, ¿no? El fotógrafo venezolano. Para mí es un referente, no solamente desde su producción fotográfica, desde la escenificación, sino que también desde su posición política con respecto a hacer arte. Lo mío yo creo que lo cruzan visualmente por una cuestión de la intensidad del negro y esas cosas, pero
en sí es muy distinto, ¿no? Voy para otro lado, mis caminos son distintos. Sí, además, seguramente ideológicamente, dice Yolanda Luna, ¿no? Sí. Em, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que se esté quedando en el tintero que quieras compartirnos. A ver. Gracias por mencionar el tiempo que te lleva a hacer una escena. Tal vez también eso tiene que ver con la diferencia del proceso que está siguiendo, ¿no? Como muy, muy diferente a los procesos digitales, en muchos sentidos. Sí, lo que sucede, mira, les voy a hacer un alcance que para mí me parece que tiene una belleza fundamental desde el resultado fotográfico. Cuando tú tomas una fotografía con una cámara digital hoy, tienes dentro del resultado digital una milésima de segundo de esa persona ahí dentro de eso. La exposición de mis fotos duran 15, 45 segundos, dependiendo de la escena. Entonces yo tengo ese tiempo de esa persona dentro de esa imagen. Esa persona me entregó más tiempo de su vida para estar ahí. Dentro, tengo parte de su vida, no tengo un microsegundo de su vida, tengo 15 segundos de su vida, tengo un minuto de su vida en esa imagen, solo en la imagen, sin entender todo lo de la preparación de la imagen y todo el trabajo, pero tengo esa atención, tengo esa relación de la imagen con ellos. Eso en la imagen se siente, la imagen, cuando la imagen es, cuando los proyectos fotográficos son muy inmediatos, sin profundidad, son superficiales, son pasajeros, se ve en el proyecto. Y creo entender que en mi obra se ve eso, se ve el tiempo. Ver el tiempo es una cosa interesante en una fotografía, ver el tiempo, que pareciera que es otro tema técnico, no, ver el tiempo es algo mucho más filosófico, ¿no? Jacob pregunta, Juan Rulfo es más conocido por sus libros que por sus fotografías. ¿Cuál de las dos facetas es la que matas, entre comillas, en tu obra? La del fotógrafo. Lo mato porque era como matar la referencia, ¿no? Cómo tú terminas con esta referencia que te carga eternamente para poder liberarte, ¿no? Es súper complejo hablar, porque si uno ve mis fotos, dirían, no, que en este tipo no influyó ni Larraín, ni Henri Cartier-Bresson, ni Rulfo, ¿no? Pero sí influyen directamente. Lo que pasa es que uno con el tiempo va encontrando su propia fórmula, ¿no? Y de ahí uno se transforma en autor cuando tiene su propia fórmula, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo era una forma de decir, yo mato a estas dos personas porque no lo estoy matando a ellos, sino que estoy matando esa influencia en el sentido más filosófico, ¿no? Creo entender que su pregunta era, él Rulfo de alguna manera estaba anulando su parte fotográfica porque fue más conocido por su parte literaria. Tú, en tus procesos, ¿hay una que estás callando? ¿Alguna faceta tuya se está siendo ganada por el fotógrafo o viceversa? Bueno, siempre he dicho que me gustaría haber sido bailarín de ballet, de piloto de avión, ¿no? Hubo otras cosas, pero no fotógrafo. Pero en sí, la faceta que quizás anule de mí, he tratado de que entre en mi proceso, por eso mi proceso está tan lleno de cosas, por eso yo hago los bocetos, por eso investigo, por eso escribo, por eso trato de que sea una conexión, me meto en el maquillaje, en la elección de vestuario, no directamente, pero voy trabajando con gente que he aprendido a trabajar con gente, que eso es otra cosa que es maravillosa de los proyectos. En el último proyecto que estoy haciendo en Chile, que se llama La Mesa de los Pecados, que ya lo estoy terminando, es mi próximo proyecto, es mi próximo libro y exposición. Es un proyecto que trabajé con más de 100 personas, entonces son proyectos de envergadura, ¿no? Que como que salen de la idea de una producción fotográfica simple, sino que se acercan más a lo del cine, a lo del teatro. ¿Podrías considerar a Saude como una influencia sobre tu trabajo?
Lo ¿Cuáles conocí. serían? Perdón. Lo conocí cuando ya había hecho mis primeras fotos, creo, así que está medio complejo. La verdad es que más influyó en mis imágenes es Goya, Los Caprichos. Si ustedes, yo podría hacer poner una imagen mía de muerte y poner una imagen de Goya al lado y son casi idénticas. ¿Ah? Está resuelta la forma incluso de componer casi igual. Los personajes no son los mismos, pero la tensión dramática, la tensión psicológica y la composición de los cuerpos es casi similar en muchas. Eh, eh, Eso y principalmente la pintura. Yo soy un amante de la pintura, soy un amante del grabado, soy amante del expresionismo alemán. Si empiezan a citar otras cosas, yo para construir casi nunca cito fotógrafos, ¿no? A los fotógrafos los mato en mis escenas, no los cito, digamos, ¿no? Son como hago ese juego. Y, y incluso en esta nueva serie que estoy haciendo, participo no participo, pero tomo la imagen de cuando Sergio Larraín muere, ¿no? Escenifico la muerte de Sergio Larraín, o sea, mato a mi amigo, ¿no? Fotografío la muerte de mi amigo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que trato de hacer es ir insistentemente en mi obra sacando a la referencia fotográfica y metiéndome profundamente en otras referencias, incluso muchas veces hay citas literales en mi obra que tienen relación con literatura, que tienen relación con poesía, que tienen relación con historia, que son otras las relaciones, que las soluciones tienden a aparecerse porque las soluciones visuales uno las trae alimentadas desde pequeño en su cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay una foto de ahí de Milagreros, esta foto de los Muches, que, que, que pusimos, cortamos las iguanas de Graciela Iturbide, se las pusimos en la cabeza a un Muche, recortadas, ¿no? Y las pusimos sobre su cabeza, y hay una cita directa de Graciela Iturbide, de las iguanas, de la mujer de las iguanas, y hay sin temerle a nada, ¿no? Siempre es como un temor a que el artista visual cite a otros artistas visuales, ¿no? Para no parecer copia. Yo no tengo ese temor. Los escritores vienen y citan directamente a otros escritores en sus libros, no tienen ningún problema. Los artistas visuales tenemos problemas para ese momento de citar otros. Yo no tengo ninguno, los cito directamente. Y a los fotógrafos los mato. Eso más o menos lo estaba señalando Alex también, él había identificado a Graciela Iturbide por ahí también. Vamos a hacer un par de preguntas más, porque ya llevamos 1 hora y media, hay quienes están en España, en Francia, y debe también ser un poco complicado, pero creo que es interesante aquí la acotación que hace, o la solicitud que hace Pauline, Pauline, no sé si la pronuncio bien. ¿Nos puedes hablar un poco más de la confrontación entre ficción y realidad que está en tu obra y del proyecto presentado en Oaxaca estas semanas? Bueno, ficcionar la realidad o vivir una ficción en la realidad parece ser lo mismo, digamos. Hoy día con esta idea de la posverdad, parece que es como la vida envuelta en una mentira, ¿no? Y yo voy como en esta idea de poder, ¿cómo decirlo?, documentar, hacer fotografía documental, pero desde la investigación, desde algo más reposado. Yo me documento, voy documentándome para poder desarrollar mis escenas que van hablando de temas contingentes, de temas históricos, de temas que van concatenando. Por tanto, estoy ficcionando algo que fue real, ¿no? Estoy cruzando, eso a lo mejor no sucede en la realidad, o sí sucede en la realidad, pero uno no lo ve. Entonces, lo que trato de hacer es traer todos estos elementos y ponerlos en las escenas, y al estar escenificado, comillas, es una ficción, pero estoy hablando de una realidad documentada.
creo que ahí es donde está el cruce, donde se tensionan estos Claro. dos mundos, ¿no? Siempre están en constante tensión. Pues cuando Ay, puedan revisar la grabación después, podrán leerse muchas de las notas que están aquí con calma. Podrás ver que te están diciendo muchos piropos. ajá. Agradeciendo también el que hayas compartido el proceso. Creo que es algo que también comparto, que nos compartieras tan detalladamente el proceso de cómo llegaste, desde dónde llegaste y cómo todo esto está siendo atravesado por tu vida y por la historia. Se agradece, deja de ser una obra plana, digamos, nos permites conocer los diversos niveles de lectura. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, creo que nos vamos con la cabeza revolucionada, con muchas ganas de ir a hacer más cosas y efectivamente de recuperar procesos que tienen que ver con un momento también de soledad, de introspección que da el tiempo. Lo mencionaba también alguien ahorita en el chat, es como en la música, es tan importante el silencio en la música como el sonido. Así que todos estos silencios que nos dejaste en tus imágenes, muchísimas gracias. Y bueno, compartiremos en breve toda la conferencia para aquellos que no pudieron estar y para que puedas ver tú también todo este cúmulo de comentarios que estuvieron haciendo mientras nos mostrabas tu trabajo, que creo que va a ser muy rico también para ti. Bueno, te agradezco a ti, Nir, toda la posibilidad de esto, a todos los que se conectaron. Este proyecto que me invitaste es súper interesante, más allá de la conferencia. Si alguno de ustedes está interesado en que guíe su trabajo, voy a estar dispuesto en la fórmula, en la manera. Yo me entrego a estos procesos, soy una persona muy dedicada a lo que hago, soy un apasionado, como todos, digamos, los que conozco, y espero que todo esto fluya, que haya provocado algo en ustedes y que los estimule en cualquier etapa, no solo de la producción de su obra, sino en su cotidiano, en su vida íntima, en sus particularidades, que al final para mí eso es el arte, ¿no? Provocar y estimular más allá de la cuestión de la imagen. Claro, muchísimas gracias. Y sí, es verdad, recuerden que Mauricio está en el grupo de los tutores que pueden asesorar y acompañar sus proyectos. Efectivamente, creo que Mauricio es alguien muy apasionado de lo que hace, como debemos de ser cuando estamos obsesionados con un tema que nos mueve y que necesita salir y generar imágenes. Así que bueno, la posibilidad de hacer este tipo de cosas en línea también permitirá tener diálogos de este tipo de asesorías con gente como Mauricio, que está del otro lado del continente y que también gracias a eso puede aportar unas miradas bien diversas, bien diferentes para los diversos proyectos que pudieran tener. De alguna manera, esta idea de las asesorías está pensada que si quieres hacer un proyecto documental, tal vez te interese que tu tutor sea un documentalista. Ahora, la verdad es que me quedo pensando que no es tan lineal ni tan cuadrado esta forma de trabajar. Tal vez alguien que quiera hacer un proyecto puramente documental, incluso periodístico, perdón, puede ser muy interesante la asesoría y la mirada de alguien que está entendiendo sus procesos desde un lugar histórico, de investigación, etcétera, aun cuando lo resuelve con fotografía construida. Al final nos está aquí contando Mauricio justamente qué es la realidad, ¿no? ¿Cuál es esta ficción y cuál es esta construcción posible? Así que, bueno, pues estamos atentos para cualquiera de estas cosas de Avi Online, sean las asesorías. También recuerden que empezamos en el 4 de septiembre los cursos que les comentaba al principio de fotografía documental, de Photoshop, los básicos y algunas clínicas que también les estaremos informando. Si entraron y no tuvieron el registro antes, les agradeceríamos que nos escribieran con su email para que podamos mandarles el link de la conferencia grabada para que tengan acceso, podrán verla toda, revisarla cuantas veces quieran, que luego eso es rico, una cosa que no sucede cuando uno va a una conferencia presencial. Así que, pues muchas gracias. Somos Avi para ustedes y pues muchísimas gracias, Mauricio.
A ver si ahora que andas acá en México, te vemos por acá, en el DF. Sí, claro, ahí me he hecho una vuelta con unos tacos al pastor. Bueno, para descansar del mezcal que debes de tener en Oaxaca ahorita. Ah, adiós, cariños a todos mis amigos que se conectaron, gracias, y la gente nueva, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.